Introducción a las teorías orogénicas, deriva continental y tectónica de placas. Los procesos geológicos que tienen lugar en la Tierra, como erupciones volcánicas, seísmos o la presencia de grandes montañas, han intentado ser explicados a lo largo de la historia por el ser humano. Las primeras civilizaciones en la antigua Roma, por ejemplo, atribuían al dios Vulcano las erupciones volcánicas, e incluso en el año 1282 se continuaban elaborando hipótesis que no se basaban en la observación, las cuales eran difícilmente comprobables, como la de Ristoro de Arezzo, quien afirmó que las estrellas ejercían sobre la Tierra una fuerza similar a la de los imanes y que esta fuerza causaba la formación de montañas. Pero llegados al siglo XVI se empezó a abordar el estudio de la Tierra con un enfoque basado en la observación más factible. Por ejemplo, en 1829 el científico J.B. Elie de Beaumont postuló la hipótesis de la contracción, la cual se basa en la idea de que las montañas se formaron por el enfriamiento de la Tierra tras su formación, al igual que ocurre con una manzana con su piel, que se arruga al perder el agua. A la Tierra le pasa algo similar. Se encuentra en un proceso en el cual se contrae, se encoge, a causa de enfriarse, y al hacerlo tienen lugar los procesos orogénicos, es decir, la formación de grandes montañas, además de erupciones volcánicas. Pero esta hipótesis rápidamente se rechazó porque se sabía que el volumen de la Tierra no disminuía con el tiempo. Más tarde, en 1859, se propuso la teoría del geosinclinal, en la que grandes cuencas sedimentarias, llamadas sinclinales, se rellenaban de sedimentos marinos que sufrían metamorfismo, fusión y al ascender plegaban los niveles superiores, dando lugar a grandes orógenos y en otros casos a erupciones volcánicas. Sin embargo, esta teoría no acaba de proporcionar una explicación convincente para que los sedimentos acumulados en el geosinclinal se plegasen y se levantasen para formar grandes cadenas montañosas, así que también se rechazó. No sería hasta principios del siglo XX que los científicos dejaron de ver la Tierra como una entidad fija y empezaron a verla como una entidad dinámica. De hecho, Alfred Wegener fue uno de los primeros científicos en aventurarse a decir que la Tierra se mueve. Encontró varias evidencias sobre esto y en 1912 dio a conocer su teoría, la deriva continental, según la cual en un pasado solo existió un solo continente, Pangea, el cual se fragmentó en diversos bloques dando lugar a distintos continentes, los cuales fueron chocando a medida que se iban desplazando, dando lugar a grandes relieves montañosos, hasta llegar a la distribución actual. Sin embargo, había algo en la teoría de Alfred Wegener que no supo justificar. ¿Qué era lo que movía los continentes? Así pues, hacia el año 1930, el científico Arthur Holmes quiso contribuir a las ideas de Alfred Wegener y propuso que bajo la capa más superficial de la Tierra, la corteza terrestre, había un mar de roca fundido, el manto, que permitiría que los continentes se movieran impulsados por las corrientes de convección. Según el científico, en el interior de la Tierra, en su centro, se encuentra el núcleo, el cual actúa como fuente de energía. El núcleo de la Tierra estaría emitiendo calor, calentaría el material de la zona intermedia de la Tierra, el material del manto, y al hacerlo, el material subiría. Pero una vez arriba y más próximo a la superficie terrestre, este se enfriaría y volvería a descender, siguiendo un movimiento cíclico. Su explicación se basó en algo claramente observable. Si en un recipiente colocamos un separador movible en la mitad y luego sobre este añadimos en una mitad agua fría con un colorante y en la otra mitad agua muy caliente marcada con otro colorante, observaremos que al quitar el separador, el agua caliente tiende a desplazarse hacia arriba, mientras que el agua fría tiende a bajar. Esto se debe a las diferencias de densidad. El agua fría más densa tiende a bajar, el agua caliente menos densa tiende a subir. En la zona intermedia de la Tierra, en el manto, ocurrirían estos fenómenos y estas corrientes de convección tendrían la suficiente fuerza como para mover los continentes. Pero aún así todavía resultaba difícil asimilar esta explicación, pero llegada la década de 1960, Mary Tharp y Bruce Hyssen
Utilizando el auge de los grandes avances tecnológicos, cartografiaron el suelo marino y descubrieron que la corteza terrestre está formada por grandes bloques a los que llamaron placas tectónicas. Tras esto, simultáneamente se desarrollaron dos hipótesis que quisieron buscar una explicación más precisa y amplia sobre el movimiento de las placas tectónicas, la expansión de los fondos oceánicos y las zonas de subducción o planos de Benioff. Harry Hess, tras su estudio de los materiales del fondo oceánico, observó que el material más cercano a la dorsal era más nuevo, mientras que el material más alejado era más viejo, y postuló la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, según la cual la corteza terrestre se forma en las dorsales y este material se va alejando de la dorsal a lo largo de millones de años. Mientras tanto, en otro orden de cosas, Benioff argumentó que la destrucción de la corteza más antigua se producía en las fosas oceánicas, ya que estas zonas de subducción son lugares donde dos placas convergen y una de las placas desciende y es destruida a lo largo de este plano de Benioff, una zona donde se producen una serie de terremotos, los cuales, si son registrados, dibujan perfectamente el recorrido de la placa subducida. Además, en estas zonas de choque de placas también tienen lugar la formación de montañas. Con todas estas evidencias se desarrolló la teoría de la tectónica de placas, la cual sugiere que debido a los movimientos de convección que se producen en el manto, vemos que en zonas divergentes, como son las dorsales oceánicas, el material del manto asciende y al hacerlo, en estos lugares se expande el suelo, mientras que en las zonas donde el material del manto desciende se encuentran las zonas convergentes o de subducción, donde chocan dos placas y una de ellas subduce. El suelo se destruye. Estas zonas coinciden con la distribución de terremotos, volcanes y montañas y marcan los límites entre placas. Además, esta dinámica del interior de la Tierra permite explicar claramente cómo tuvieron y tienen lugar hoy en día dichos procesos geológicos, como terremotos, erupciones volcánicas o formaciones montañosas.